panes sin levadura era algo así. Estos 3 panes sin levadura tenían un simbolismo muy especial. A ver, vamos a ponerlo ahí. Y el anfitrión era el que se sentaba en segundo lugar. Empezando de allá, el que se sentaba en segundo lugar. ¿Por qué razón? Bueno, porque en aquel tiempo vivían bajo el Imperio Romano y podían entrar los soldados en cualquier momento. Y entonces el que se ponía primero, nosotros decimos guardaespaldas, bueno, en vez de guardar la espalda, lo que guardaba era el que ponía su vida, el que iba a proteger al Señor. Así que adelante el que se ponía generalmente era el más grandote del grupo, ¿no? El más fuerte. Entonces, el Señor era el que se ponía en segundo lugar. Mirá, vamos a ver acá. Ahí tenemos, apaga un poquitito la luz. ¿Ves ahí cómo están, ¿no? Los discípulos todos alrededor de la mesa? Acá está de blanco el que sería el Señor Jesús en el segundo lugar. ¿Ves? Ahora, después se tomaba el pan y se partía. Vamos a prender la luz. Así que acá Jesús, ya tenemos identificado dónde estaría Jesús. Tenés que tomar el pan, pero escucha bien, se tomaba el pan del medio. Había 3 panes, pero se tomaba el pan del medio. Si agarra el pan del medio, tenés que partirlo y darle una mitad. Esto se llamaba aficomón. A ver, díganlo todos juntos. Aficomón. No se olviden, porque es muy importante. Este pan es muy, muy importante. Vamos a guardarlo. Lo que se hacía con esta mitad se guardaba, se escondía. Vamos a guardarla. Ya van a ver para qué. Con esa mitad, el anfitrión hacía una oración. Una oración en la que decía: este es el pan de miseria que nuestros padres comieron en Egipto. Todos los hambrientos venid y comed de este pan. Y habiendo hecho esa oración, partía el pan y todos comían un pedacito de pan. Ahora, esto no es lo que hizo el Señor en la Santa Cena, todavía no. Todavía no está instituyendo la cena. Simplemente estoy diciendo cómo comenzaba la cena de la Pascua. ¿Cierto? Una vez, si querés convidar, no sé ustedes, los discípulos, viste que muchos no se llevaban bien. No. Muy bien. Ahora, después de esto, hay que marcar lo siguiente. Muy bien. Bueno, acá hay algunos detalles que ustedes tienen que prestar atención. ¿Ves? Ellos que están queriendo hacer. Poner una copa para cada uno, ¿no es cierto? Y ven que hay 4 y son 6. Estamos bien. No era así. Poner las 4 copas juntas. Ahí está. En fila. Ahí está. Muy bien. Se me rompió una, tuve que poner otra. Gracias. 4 copas. Todos los judíos decían que estas 4 copas eran... No se podía hacer la Santa Cena, la Pascua, si no había estas 4 copas. Porque las 4 copas eran fundamentales. Cada uno tenía un nombre. Cada una marcaba una etapa de la cena pascual. Así que las 4 copas eran importantísimas. Se usaba un vino que en realidad para esta fecha era jugo de uva, es decir, vino, lo que llamaban los judíos vino nuevo. Un vino que todavía no había fermentado. ¿Por qué razón? Bueno, suponemos varias razones. Una de ellas es que esto no tenía que tener nada de corrupción, nada de fermentación, por lo de la levadura, ¿no? Si no había fermentación de la levadura, obviamente tampoco en el vino. Segunda razón, porque esta era una cena familiar y había niños. Obviamente no le vas a dar niño a los vinos. Al revés.
esta era, y las copas eran muy importantes y todos tenían que tomar. Así que obviamente lo más probable es que se haya usado lo que se llamaba vino nuevo, es decir, un vino que todavía no había fermentado. Entonces se tomaba la primer copa, no hace falta ahora, después van a tomar la otra, y ahí se daba el inicio a la cena de la Pascua. Una vez que habían participado ya de todo este ritual, entonces sí, se traía al cordero. Ahora quieren ser todos discípulos. También ponémelo por ahí al medio. Muy bien. Ahora, tenemos que ver, antes de participar del cordero, algunos detalles, algunas cosas. En primer lugar, tenemos que ver la ubicación de los discípulos. No sabemos la ubicación de todos, pero sí de algunos. De algunos podemos deducir la ubicación. En primer lugar, sabemos quién estaba delante de Jesús. Y el que estaba delante de Jesús era el apóstol Juan. Uno dice, ¿cómo sabemos que era Juan? Bueno, hay varios detalles. En el Evangelio de Juan, fíjense algunos detalles interesantes. Juan no relata la cena pascual, pero sí relata el lavado de pies. El lavado de pies fue durante la Pascua. Ahora, ¿por qué Juan no relata la Pascua? Porque Juan no está escribiendo a judíos, está escribiendo a los gentiles. Y los gentiles no iban a entender lo que se hacía en la Pascua. Así que él omite. Mateo, Marcos y Lucas sí, que escriben a judíos, relatan la Pascua. Y la Pascua tiene un significado muy especial, porque ahí habla de el nuevo pacto, pero ese nuevo pacto con los judíos. Pero los gentiles no tenían un nuevo pacto, si no había uno viejo, si nunca había hecho Dios un pacto con ellos. Por eso es que Juan omite eso, pero Juan aporta muchos detalles que los otros evangelistas no aportan. En primer lugar, dice que Juan en un momento de la cena se inclinó, se recostó sobre el pecho del Señor para preguntarle algo. No fue un que se recostó así, ¿viste? No, simplemente si están sentados así, ¿no? Sentate bien ahí, apoyándolo sobre tu mano izquierda. Si vos le querés preguntar algo a él en secreto, que los demás no escuchen, el movimiento que haces es como recostarte así, ¿ves? Bueno, ese fue un salame. Estamos representando algo serio, ¿sí? Algo santo. No me hagan signo de beso. Estamos hablando de Juan preguntándole algo. ¿Y por qué Juan le iba a preguntar algo al Señor? ¿Quién le va a traicionar? Ahora, ¿quién hizo la seña a Juan para que le pregunte al Señor quién lo va a traicionar? Pedro. Por lo tanto, Pedro tiene que ser él. ¿Por qué razón? Bueno, porque, claro, Pedro tiene que hacerle señas, como diciendo, preguntale ahí a Jesús quién nos va a traicionar. Y Pedro y Juan le preguntan entonces a Jesús. Ahora, Pedro no estaba muy contento de sentarse ahí. Cuando entran a la cena, dice que los discípulos entraron discutiendo a ver acerca de quién se iba a sentar adelante y atrás de Jesús. Y Jesús lo mandó a Pedro al último. Sentarse ahí en ese lugar, a ver, en una compañía generalmente era el de menor edad. No significa que Pedro era el de menor edad, pero tenía ciertas funciones el que se sentaba ahí. Así como había una función para el que se sentaba ahí adelante, que era proteger al Señor en caso de necesidad, el que se sentaba al último tenía una función de servicio. Claro, era el que estaba al punto de la mesa, pero dentro de esas funciones de servicio, ¿cuál era? Lavar los pies. Lavar los pies. ¿Por qué? A ver, si era una compañía que tenía mucha plata, podían tener un esclavo que haga esa tarea. Pero Jesús no tenía esclavos. En una compañía donde no había esclavos, el menor o el que mandaban al último era el encargado de lavar los pies. Lavar los pies era una tarea humillante. En aquel tiempo, ustedes vieron el aposento alto ahí.
el aposento alto no tenía un baño con ducha para bañarse. Ellos venían de lejos, más de 100 kilómetros de viaje ahí, caminos desiertos, polvorientos. Había un baño público donde se iban a bañar. Pero aún llegando de ese baño público hasta la casa, ¿qué se ensuciaban? Los pies. Entonces, en la cena, donde vos vas a ver que tienen los pies ahí uno al lado del otro, no era lindo comer con las patas sucias del otro al lado tuyo. Y esta era la costumbre entonces de lavar los pies. Entonces Jesús que se levanta y lava los pies, uno por uno. ¿Por qué se levanta Jesús? Porque antes de participar el Cordero, la costumbre era que el anfitrión tenía que preparar un bocado especial. Ya vamos a explicarlo. Pero para preparar ese bocado se lavaban las manos. Entonces él se levantó para lavarse las manos, pero en lugar de lavarse las manos, lo que hizo fue, tomó ese lebrillo, se ciñó la toalla y comienza a lavar los pies. Cuando llega Pedro, al último, Pedro se siente avergonzado porque esa era su tarea y por orgullo no la quiso hacer, y entonces le dice, no señor, a mí no me lavarán los pies. Jesús le dijo, si no te lavaré, ¿qué? No tendrás parte conmigo. Pedro entonces se va al otro extremo. Dice, entonces lavame todo entero. ¿No? Y Jesús le dijo, el que está lavado, pero la palabra que usa ahí, en griego, hace referencia al baño. Al que ya se lavó todo entero. Dice, no necesita volver otra vez a bañarse, sino solo los pies. Y ahí usa otra palabra, que era el lavado, pero parcial, el lavado de los pies. Pero esto tiene un significado. El lavamiento, ese baño, ese lavamiento espiritual, lo tenés una sola vez en la vida cuando aceptás a Cristo como Salvador, y dice, no es necesario volver a hacerlo. Pero lavar los pies habla de la confesión. Y esto habla de una necesidad de hacerlo constantemente. Y habla de que si no hacemos esto, como que no podemos tener parte, esto es, no podemos tener comunión con Jesús. Ahora, Pedro entonces entiende la lección, Jesús le lava. Jesús está dando una lección de servicio tremendo, porque esa tarea era muy humillante, y sin embargo, él siendo el Señor, no tuvo problema en lavar los pies de los discípulos. Los discípulos que peleaban por ver quién era el más grande, quién iba a estar ahí en el lugar de honor, quién se iba a sentar en el trono, y de pronto Jesús les da esta lección de humildad. Jesús estaba haciendo un trabajo muy especial en la vida de Pedro. Jesús quería preparar a Pedro para que sea el líder del grupo cuando él ya no esté. Y Jesús, ¿se acuerda qué les dijo en cuanto al liderazgo? El que quiere ser el primero debe ser el primero. El último. Por eso lo mandó al último. Y dice, el que quiere mandar, primero tiene que servir. Y le está diciendo, vos eras el que tenías que hacer esto, que tenía que servir. Jesús está dando ahí esa gran lección. Ahora, una vez que lo hacía, Jesús entonces iba a preparar ese bocado especial. Esto era lo que se llama el pan mojado. El pan mojado consistía en lo siguiente. En aquel tiempo, dijimos, los romanos podían entrar en cualquier momento e interrumpir la cena. Entonces, se comía este bocado para, en forma simbólica, decir, ya está, ya comí la cena, ya participé de la Pascua. Ahora, por supuesto, si no pasaba nada, después se comía tranquilamente todo el resto. Nadie se podía levantar de la mesa o irse si no había tomado este bocado, que era, en forma simbólica, representaba lo que sería el comer la Pascua. ¿En qué consistía el pan mojado? En tomar un pedacito de pan, ay Jesús, dale, despierto ahí, un pedacito de pan, como tenés ahí, hace un poquito más chiquito, tomá, y hay un pedacito de carne, mira ahí. Generalmente se le colocaba arriba de esto algo que no era obligación porque los pobres no necesitaban hacerlo. Nosotros somos pobres, no lo hice. Pero era una mezcla, un adobo, una mezcla que le daba sabor a esto, que se hacía con una serie de hierbas, nueces picadas. Se llamaba charocet. El charocet. Entonces con una cucharita se le colocaba arriba un poco de charocet. Este era el bocado que se preparaba y le iba a dar ese bocado ¿a quién? Al que tenía atrás. Caíste. No.
Yo no te puse ahí. No me mires, te sentaste vos solito ahí. Pero él le dio el bocado a Judas. Dale el bocado a Judas. Y Judas se lo come. Si querés, si no querés. Ahora, el asunto es así. Él le da el bocado a Judas. Hasta generalmente, en una forma de honrarlo, se lo daba en la boca. Ahí lo conté. Ahora, este lugar era, los dos lugares, el de adelante y el de atrás, eran de privilegio. Pero el mayor de los privilegios era el que estaba acá atrás. Por muchas razones. Mirá, le mostraba su confianza dándole la espalda. Vos no le das la espalda al traidor. En segundo lugar, le iba a dar el bocado en la boca, en una manera de honrarlo. Nadie pensó que Judas podía ser el traidor. Todos dijeron, Jesús le está dando a Judas el lugar de honor. Nadie pensó que era Judas. Ahora, uno dice, pero ¿no dijo Jesús al que yo diera el pan mojado? Sí, pero el problema es que Jesús hacía lo mismo después para cada uno. No dijo en la respuesta al primero que yo le diera, sino dice al que yo diera el pan mojado. Y Jesús siguió haciendo, y por eso dice que cada uno de los discípulos, ¿qué preguntó? ¿Seré yo, Señor? ¿Ves? Cuando Jesús le daba el pan, en ese momento, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Claro, eso no distingue. ¿Por qué Jesús no dio una respuesta más clara? Obviamente Jesús no quería publicar que Judas era el traidor, porque si no, ¿qué hacía Pedro? Cuando Judas pasa por adelante, chao, cabeza. Entonces, Jesús no quería. Si uno ve bien el relato de Juan, dice que después de darle ese pan mojado, Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se fue, chao. Se acabó tu trabajo. Ya comiste el pajo. Ahora, dice Juan que los discípulos pensaron que Jesús, como habló en secreto con él, que Jesús lo había mandado a una de dos cosas, dice Juan. Dice, quizás lo mandó a comprar algo que faltaba en la Pascua, o a dar una ofrenda para los pobres. ¿Se acuerdan qué función tenía Judas en el grupo? Era el tesorero, el que tenía la bolsa. Así que, ¿por qué? Porque dice que era costumbre, había pobres ahí que no tenían para participar en la Pascua, y entonces era costumbre que alguien vaya y les dé algo para que ellos puedan también comer la Pascua. Entonces, nadie se sorprendió de que Judas se fue. Nadie sospechó de él y nadie se sorprendió de que se fue. Así que todos acá siguieron ahí participando de la Pascua sin entender que Judas era el que había salido a traicionar. Así que siguen comiendo ahí de la Pascua y cuando terminan de comerse todo el cordero, todos los panes, después en el recreo se lo comen. Ahora, después de comerse todo, va a pasar dos cosas muy importantes que sorprendieron a los discípulos. En primer lugar, Jesús va a tomar este pan. ¿Cómo se llamaba? Aficomón. ¿Sabés qué significa aficomón? Significa el que ha de venir. El que ha de venir. ¿Por qué se guardaba este pan? Por si venía el Mesías. Vos sabés que hasta el día de hoy, cuando se celebra la Pascua, las familias judías dejan en la mesa un lugar, una silla, un plato, un cubierto reservado, no se usa. Si son 5 en la familia, siempre en la mesa va a haber 6. ¿Por qué? Por si viene el Mesías. Y en un momento de la cena, el padre de familia le dice al niño, anda a la puerta a ver si viene el Mesías. Abre la puerta, no, papá no vino, y se vuelve a hacer. Es una costumbre que tiene un efecto. ¿Cuál es? Mantener la esperanza, mantener la expectativa de que venga el Mesías. Este pan se guardaba por si viene el Mesías. Entonces, el que ha de venir. Cuando habían terminado toda la cena, ya no había supuestamente más pan.
Fíjense que otro detalle interesante. ¿Cuál era el pan que se partía? El del medio, ¿no? ¿Por qué 3 panes? Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cuál es el que va a ser partido? El Hijo. Y el Hijo, y acá está el pan que es el que ha de venir. Cuando habían tomado ya la cena, entonces Jesús tomó este pan y lo va a partir. Los discípulos estaban sorprendidos porque este pan no se comía. Este pan era guardado para el que ha de venir. Pero Jesús dijo, yo soy. Yo soy, dice, el pan. Yo soy el que ha de venir. Y él tomó el pan y lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto sorprendió a los discípulos, ¿viste? ¿Cómo que tu cuerpo va a ser partido por nosotros? Y me imagino lo difícil que debe haber ser tragado el pan, pensando en esto, ¿no? Que estoy comiendo el cuerpo del Señor Jesús. Puedes repartirlo, no hay problema. Jesús participó del pan cuando ya Judas no estaba, ¿ves? Porque Judas no tomó del cuerpo. Ahora, él con esto está instituyendo algo muy simbólico. Toda la Pascua tenía un símbolo. Toda la Pascua. El cordero, por supuesto, era el que iba a simbolizar el sacrificio. Ahora, dice ahí en el Evangelio de Lucas que en este momento era necesario sacrificar el cordero por la Pascua. Sin embargo, Jesús va a morir ¿cuándo? Al día siguiente, ¿no? Porque esa noche lo vinieron a apresar, hicieron el juicio más rápido de la historia. ¿Por qué razón? Porque al día siguiente iba a ser el sábado, el gran día de descanso, y no se podía crucificar a nadie. Entonces había que apurar todo. Así que el juicio lo hicieron durante la noche, todo súper rápido y todo contra la ley. Llega la mañana siguiente, lo encarcelan a Jesús, a las 9 de la mañana ya sale hacia la cruz. Al día siguiente, la Pascua se hacía el 14 del mes de Nisan. El 14, equivalente más o menos entre marzo y abril nuestro. Pero el día 15 se sacrificaba un cordero por la nación de Israel. A ver, el día 14 era un cordero por familia. Ese era el cordero de la Pascua, uno por familia. Pero el día 15, al mediodía, se sacrificaba un cordero pascual por la nación. Era simbólico por todos. Porque incluso muchas familias no habían podido sacrificar el cordero. Pero este era el singular, el cordero de la Pascua. ¿Ves? Miles se habían sacrificado el día anterior, sí, pero este era el cordero de la Pascua. Pablo dice en 1 Corintios 15:7, Cristo es nuestra Pascua. Y Cristo murió exactamente a la hora donde estaban en el templo sacrificando al cordero de la Pascua. ¿Ves? A las 12 del mediodía estaba ahí. ¿Y sabés que coincide que a las 12 del mediodía en la cruz fue cuando Cristo gritó ¿qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice que después de decir esas palabras, el cielo se oscureció, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos. Y todos lo pudieron ver. ¿Por qué? Porque estaban las puertas abiertas del templo, porque estaban sacrificando el cordero de la Pascua. Y todos ahí vieron, y todos se deben haber llenado de pánico porque si se abría el velo del templo, si miraban a Dios morían, pero nada pasó ahí. Ahora, todo eso era un símbolo especial, es Cristo muriendo y abriendo la entrada a Dios ahora. Ahora, este pan, ¿no? Iba a dar comienzo a esa última cena, hacer esto en memoria de mí. Luego iba a tomar la tercera copa, iba a llenarla. La tercera copa era la copa, se llamaba así, de bendición. Pablo dice en 1 Corintios 11, ¿no es la copa de bendición la que todos tomamos? ¿Por qué? Dijimos, cada una tiene un nombre. Esta se llamaba así, porque el padre de familia en este momento iba a tomar esta copa para dar una bendición para toda la compañía que estaba con él. Pero la bendición que él da sorprende otra vez a los discípulos, porque dice, esta es mi sangre. La sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y entonces va a repartir la copa. Todas las copas se tomaban de la misma manera, tomando cada uno, por una razón. Porque cada copa tenía un simbolismo y todos participaron. Pero todos iban a participar de esta, de la bendición que era
la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto que iba a ser derramado por ellos. Esto del pacto tiene un simbolismo muy, muy especial. Y esto de la sangre para el judío era algo que tenía un significado especial. Fíjate ahí, apagame la luz un momento más. Ustedes ven ahí a un hombre caminando sobre una zanja, un animal sacrificado ahí, ¿no es cierto? Esto se hacía en un pacto. En un pacto, ¿ustedes se acuerdan cuando hizo el pacto con Abraham, que puso animales de los dos lados? La idea era que se hacía en un terreno de declive hacia una zanja, y entonces la sangre chorreaba por la zanja, y la persona caminaba por el medio, mojando sus pies, diciendo: así me haga Dios, y aún mañana, si yo no cumplo el pacto contigo. Entonces, cuando se hacía un pacto, se hacía un sacrificio, se dejaba derramar la sangre y la persona pasaba en medio. Y si no cumplía, debía morir. Claro, los que no cumplimos el pacto fuimos nosotros, no Dios. Pero Jesús toma nuestro lugar. Y entonces Él iba a derramar la sangre. ¿Pueden prender la luz ahí de nuevo? Jesús está diciendo: esta es la sangre del nuevo pacto. Es decir, yo pongo mi vida, yo voy a morir por ustedes. Cuando está compartiendo ahí la copa de bendición, otra vez los discípulos se deben haber quedado sorprendidos de saber que estaban participando de la sangre de Cristo, que estaba ocupando el lugar que ellos merecían, que estaban muriendo por ellos. Cuando termina toda la cena, Jesús dice, Juan, el Evangelio de Juan, que comienza a enseñarles y les dice, estaban turbados. Juan 14:1, ¿lo tenés por ahí? Fíjate cómo comienza. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Los discípulos estaban llenos de preguntas, ¿viste? Y estaban turbados. ¿Por qué pensás que estaban turbados en este momento? Porque estaban tomando la sangre del Señor. Estaban turbados después de lo que hicieron, de tomar la sangre y comer el cuerpo. Estaban turbados, no entendían nada, estaban mal. Estaban mal. Jesús comienza a hablarles. Dice: no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta es una declaración de que Él se va. Y esto turbó todavía más a los discípulos. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? Y se voy a la casa de mi Padre a preparar lugar. Esto es una declaración que se hacía en el pacto del matrimonio. El hombre hacía el pacto con la novia y él se iba a la casa del padre a preparar la casa. El padre tenía un gran terreno y él iba a preparar ahí la casa. Cuando la terminaba, venía a buscar a la novia y se la llevaba a vivir con él. Jesús dice: voy a preparar lugar para nosotros. Y voy a volver, dice, a buscarlos. Cuando Jesús termine la casa, dice: viene a buscar a la novia y nos lleva. A la vez, todo es una declaración. Después les va a decir, ¿no? ¿Viste? La enseñanza del Espíritu Santo, ¿no? Debería dejar otro consolador, otro que va a seguir mi tarea con ustedes, otro que va a estar con ustedes. Y después termina Juan 14 diciendo: yo he vencido al mundo. Pero ahí se van los discípulos, se van porque Jesús sabía que Judas ya iba a estar viniendo hacia la casa. Y Jesús quería hacer algo todavía muy importante, que era la oración. La oración ahí en Getsemaní. Así que rápidamente le dice: vámonos, vámonos. Chao, se van. Después vengan a comer el cordero. Pero, gracias discípulos. Cuando se van, pasan seguramente por el templo donde está la vid y los pámpanos. Jesús dice: yo soy la vid. Ahí estaba el dibujo, los pámpanos, y sigue dando las lecciones. Pero llega ahí a Juan 17, la oración. Es interesante, Juan 17 muy probablemente fue ahí en Getsemaní. Los demás evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, cuentan la expresión: si es posible, pase de mí esta copa. ¿Vieron la expresión? ¿Qué significa esa expresión? Algunos dicen: ¿qué pasó ahí? ¿Jesús no quería morir? Si es posible, Señor, si es posible que yo no muera. ¿Está diciendo eso? ¿No acababa de decir a los discípulos recién que Él iba a morir? ¿Que ahora se arrepintió y no quería morir? ¿Qué está orando Jesús?
Juan 12:28 dice, para esta hora yo he venido al mundo. ¿Y qué diré? Padre, ¿pasa de mí esta hora? Esa es una pregunta retórica. ¿Cómo se contesta? No, jamás. ¿Cómo voy a decir eso? Si yo para eso vine al mundo. A ver, Jesús había profetizado, yo voy a morir. ¿Cómo ahora voy a decir, no quiero morir? ¿Qué está orando Jesús entonces ahí en Getsemaní? ¿Por qué dice, si es posible, pase de mí esta copa? ¿Lo entendés con la copa? ¿Qué significaba pasar la copa? Que no fuera algo permanente, que pase de mí la copa. Que yo la pueda pasar, es decir, que no me quede bebiendo la copa. ¿Qué es la copa? La copa en la Biblia simboliza la ira de Dios. ¿Te acuerdas del Apocalipsis cuando habla de las 7 copas de qué? De la ira de Dios que es derramada sobre el mundo. ¿Cuál es la figura? Que Dios es paciente, pero que la copa tiene un límite. ¿Y viste la frase que usamos, la gota que rebalsa el vaso? Cuando la copa se llena, Dios derrama la copa de la ira. Y un día ya Dios no toleró más Sodoma y Gomorra y derramó la copa de la ira, ¿ves? Esa era la figura en la mente judía. Y acá está diciendo así, yo tengo que tomar la copa de la ira de Dios por el pecado. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte, pará. La paga del pecado es muerte. ¿Qué muerte? ¿Física? Espiritual. Si es muerte física, entonces ¿qué pasaría? Cuando vos morís, pagaste tu pecado. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Ya está. Cuando el hombre muere, paga su pecado y va al cielo, entonces. Si la paga del pecado es muerte. Aparte, ¿te acuerdas lo que Dios le dijo a Adán y Eva? Si comés de este fruto, ¿qué? Ciertamente morirás. ¿Qué le dijo a la serpiente? No morirás. ¿Quién tuvo razón? A ver, Adán y Eva comieron del fruto. ¿Se murieron? ¿No se murieron? Entonces tenía razón ¿quién? La serpiente. Una muerte espiritual. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando Dios le dijo ahí a Adán y Eva, si comés de este fruto ciertamente morirás. ¿A qué se refería? ¿Qué muerte? Espiritual. Muerte espiritual, que significa separación eterna de Dios. Porque si pecas, vas a estar separado de mí. Si Dios es la vida y estoy separado de la vida, es muerto espiritualmente. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, ¿se murieron? Sí, espiritualmente sí. Claro, sí. Sí, por supuesto, porque Dios cumple. No te pongas del lado de la serpiente ahora. Si no, no se murieron. Sí, se murieron. ¿Y la paga del pecado qué es entonces? ¿Muerte qué? Muerte espiritual. Claro que la paga del pecado es muerte espiritual. ¿Alcanzaba que Jesús muera físicamente? No, porque no hubiera pagado el pecado. Él sabía que debía morir espiritualmente. ¿Qué significa morir espiritualmente? Separado de Dios. ¿Y se separó de Dios? Y sí, en la cruz, ¿qué dijo? Dios mío, ¿por qué me haces? ¿Estaba separado de Dios o no? Claro, Dios lo desamparó. Pero en ese momento Cristo fue hecho maldito, dice Gálatas 3:13. Maldito. Maldito significa que Dios te clava el puñal, así, ya. ¿Viste cuando Abraham le iba a clavar el puñal a Cristo? Al hijo, exacto. Dios le clavó el puñal, es decir, está maldito, está cargando el pecado. Dios no podía contemplar a su hijo, estaba siendo hecho pecado. El pecado de todos, acá nosotros y lo de todo el mundo, estaba ahí en ese momento sobre él. Era como si Dios viera al mayor de los pecadores de toda la humanidad, cargando sobre sí todas las basuras, inmundicias y pecados de todo el mundo. Ahí estaba Cristo hecho basura, hecho pecado por nosotros. Dios lo desampara, lo abandona. Jesús sabía que esa muerte debía ser como eterna, muerte eterna. Pero Jesús sobre dice, si es posible que pase de mí la copa. Es decir, que Dios acepte el sacrificio y no sea eterna. Spurgeon dijo, la muerte debía ser eterna, pero siendo que Él es eterno, pudo pagarlo en un momento. A ver, ¿por qué? Eternidad significa sin tiempo. La palabra en griego para eterno es aionos. Ionos es tiempo. A es sin tiempo, fuera del tiempo. ¿Ves? ¿Cuánto duró en la cruz? Para los hombres unas horas, pero para Dios que está fuera del tiempo. Entonces, en un momento Él pudo pagar esa muerte eterna. El pedido es que Dios acepte el sacrificio y lo reconcilie, es decir, le vuelva otra vez. ¿Viste como ahora en Juan 17? La gloria que tenía cuando estaba contigo. Que otra vez el Señor le devuelva. Es decir, Él sabía que iba a ser humillado, que iba a morir ahí en la cruz. Que pase de mí la copa. El concepto es
que sabía Jesús que iba a morir y pedía que no sea eterno, sino que Dios acepte el sacrificio y pase. Lo más maravilloso es que ¿cómo termina la oración? Diciendo que hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué está diciendo? Si aún Dios decidiera que yo esté eternamente, aún estaría dispuesto. Tremendo el amor de Cristo. Aún estaría dispuesto a morir eternamente. Hágase tu voluntad. Él se entrega, Él se somete a la voluntad del Padre. Y entonces ahí los discípulos podían entender todo esto. ¿Ves? Todo esto que para nosotros por ahí no tiene una comprensión tanto como la que ellos tenían. Pero yo me tengo que sentar, poner en el lugar de ellos y entender todo lo que pasó ahí, para entender lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Para entender qué quiso decir con esas palabras, qué quiso decir con por qué Judas salió, por qué nadie lo impidió, qué pasó, qué era el pan mojado, qué quiso decir con el lavado de pies. ¿Viste? Las cosas van entendiéndose en la medida en que yo las puedo ver, que puedo conocer cómo era la costumbre, que puedo saber ahora que cuando yo participo del pan y del vino, estoy tomando algo que era el ritual de la Pascua, pero que ahora Jesús lo personifica y dice, mira, un día un cordero murió para que ocupara el lugar del Hijo y que después a través de ese Dios pueda liberarte de la esclavitud de Egipto, del mundo, del pecado. Bueno, dice, ahora yo soy la Pascua. Ahora yo soy el Cordero que muere para que vos puedas ser libre del pecado. Ahora yo soy el que da la vida y vos tomás de mi cuerpo y tomás de mi sangre, participando de mi sacrificio para que vos puedas ser libre de la esclavitud del pecado. ¿Ves? El simbolismo tenía una razón tan importante ahí en la vida de los discípulos. ¿Alguna pregunta? Sí. Cuando el Señor le dice a Judas que, bueno, hace que Judas salga, que supuestamente lo que se acostumbraba a hacer es entregar la ofrenda por los pobres. ¿Puede ser un simbolismo de lo que estaba haciendo realmente, que era entregar a Cristo? ¿O no? No tiene nada que ver. No digo que no tenga nada que ver, si es un simbolismo no está muy claro. Okay. Preferimos quedarnos con las cosas que sí son ligadas. Gracias. Sí. Queremos saber algo de lo que pasó en estos días de la muerte de Jesús, algo significante para nosotros. ¿Algo que pasó cuándo? Mientras la muerte de Jesús, los 3 días. No. Jesús esos 3 días, a ver, no estuvo en el infierno, como algunos dicen, no estuvo en ningún lugar así. Sí, a ver, rápido decimos simplemente lo siguiente. Él le dijo al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que ese día Jesús fue al cielo. Seguramente bajó al seno de Abraham a buscar a los que estaban ahí. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento no podían ir al cielo cuando un creyente moría porque el pecado no había sido expiado. Entonces estaban en un lugar de espera ahí en el seno de Abraham. Cuando Jesús muere, le dijo al ladrón de la cruz, no le dijo que vamos a estar en el seno de Abraham, le dijo vas a estar conmigo en el paraíso, término que los judíos usaban para la presencia de Dios, para el cielo. Así que seguramente bajó, quizás ahí entre los textos de llevó cautiva a la cautividad y el texto de Pedro descendió y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Por qué? Porque según Lucas 16 nosotros sabemos que del otro lado se lo podía ver. Y la palabra predicó no significa que le dio oportunidad, porque si no salen todos, no rayan todos. No, predicó es proclamó la victoria. Ellos lo vieron ahí, que se llevaba a los del seno de Abraham, significa que el pecado fue pagado, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte, y entonces cuando ven, él predicó, proclamó la victoria a los que estaban encarcelados, él se lleva ahí a todos hacia el cielo. Él desciende a los 3 días para tomar su cuerpo en la resurrección. Algunos dicen que le dijo a María, no me toques, todavía no he subido al Padre. Pero ¿cómo? ¿No estuvo ya con el Padre el día cuando murió? Sí, pero su espíritu había ido, su cuerpo no había subido. Así que él le dice, no me toques. ¿Ves? Pero después le dice a los discípulos, tocadme y ver, que yo mismo soy. Evidentemente ya había subido al Padre. Ahora,
Él vino a buscar su cuerpo y Jesús fue el único hasta ahora que resucitó. Por eso Él es primicia de la resurrección. Uno dice, ¿cómo que fue el único que resucitó? ¿Quién más resucitó? Lázaro y otro montón, aún en el Antiguo Testamento. Ninguno de ellos resucitó en el concepto bíblico. ¿Por qué? Porque volvieron a morir. Lo único que pasó con ellos fue que se les prolongó la vida. Volvieron a la vida, pero con su mismo cuerpo. Pero la resurrección es resucitar con un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no muere. Y en ese sentido Jesús fue el único que resucitó. Porque si no, Lázaro estaría entre nosotros hoy en algún lugar. Si no vuelve a morir. Jesús es primicia, es decir, Jesús fue el primero a resucitar con ese cuerpo, el cuerpo de la resurrección. Muy bien, un detalle más. El Evangelio de Marcos presenta algunas cosas interesantes que los demás no. Por ejemplo, dice, habiendo cantado el himno, salieron. Habiendo cantado el himno. ¿Qué himno cantaron? 340. Tu cena nos juntamos. El himno, a ver. Los judíos cantaban del Salmo 112 al 118 durante la cena de la Pascua. Cada etapa, marcada por las 4 copas, se cantaba un himno. El último que cantaron antes de salir entonces fue el 118. ¿Qué dice el Salmo 118? A ver, ¿qué fueron las palabras que Jesús cantó antes de salir? Alaba. No cantaban el 119 porque si no se quedaban toda la noche. Pero el Salmo 118 es un salmo mesiánico. Y fíjate qué va a decir ahí. Dice, versículo 22, por ejemplo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Él fue la piedra. Fue desechado, pero va a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué es la cosa maravillosa? ¿Cómo? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso es la cosa maravillosa. La cosa maravillosa es que la misma persona que fue desechada por los sacerdotes, por los fariseos, iba a ser posteriormente la cabeza del ángulo, es decir, la piedra principal. ¿Quién fue el desechado? Cristo. Eso es maravilloso. Este es el día que hizo Jehová. ¿Qué día? Nosotros podemos cantar esto para cada día, ¿no? Vos te levantás a la mañana y decís, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos. Pero, ¿qué día hace referencia acá? El día de su muerte. Este es el día que hizo Jehová, el día de la redención, el día que él iba a morir por nosotros. Este es el día que hizo Jehová. ¿Y cómo sigue? Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego. Fíjate, este es el día. Yo me imagino, ¿no? Jesús cantando, este es el día. ¿Qué día? El día que está marcado desde el comienzo de la fundación del mundo. El día que estaba marcado donde el Cordero de Dios iba a morir para quitar el pecado. ¿Te acuerdas que dice Apocalipsis que el Cordero cuando fue inmolado? Eso significa que estaba preparado desde el principio de la fundación del mundo. Es decir, cuando Dios iba a crear al mundo, ya sabía que el hombre iba a caer en pecado, pero ya también había provisto la solución, había provisto el pago, había ya preparado de antemano el Cordero que iba a ser sacrificado. Ya Cristo se había dispuesto voluntariamente, por eso en el Salmo 40 dice, he aquí vengo, yo pongo mi vida, nadie la quita, dijo Jesús, yo la pongo. Él se había dispuesto voluntariamente y dijo, este es el día que estaba marcado desde el principio de la fundación del mundo. Ya yo me había dispuesto para hacer el Cordero y llegó el momento. ¿Y cuál va a ser la actitud? Nos gozaremos. ¿Se iba a gozar Jesús ahí yendo a la cruz?
¿Podía haber gozo en la cruz con todo lo que eso implicaba, con el sacrificio, la maldición, el ser separado del Padre? Sí, porque dice Isaías 53:6, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y dice Hebreos 12:2 que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él sufrió la cruz, eso es verdad. Pero había un gozo, dice, puesto delante. ¿Qué es el gozo puesto delante? El gozo puesto delante era lo que se usaba en una carrera. ¿Qué era lo que se ponía en la meta? El premio. ¿Para qué? Para hacer un estímulo al corredor, que estaba sufriendo en esa carrera de larga distancia, de agonía, donde le dolía todos los músculos, pero miraba el premio y decía, vamos, tengo que seguir. Y Jesús miraba el gozo puesto delante, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Qué es el fruto de la aflicción de su alma? ¿Quiénes son? Somos nosotros, los que él iba a salvar. Ese es el fruto del sufrimiento de su alma. Y entonces iba a estar satisfecho, iba a tener gozo, ¿ves? El gozo puesto delante. Él iba a enfrentar la cruz, por supuesto, con una agonía absoluta, pero con esa satisfacción de decir, esto lo hago para poder salvarte, para poder salvarte. Y entonces Jesús iba a enfrentar ese tiempo y cantando el himno, yo no sé cuánto podían cantar los discípulos después de donde todavía seguramente estaban pensando, recién acabo de tomar la sangre de Cristo, ¿qué será esto? Todavía tenían atragantado el pan acá que no podían comer, el cuerpo de Cristo. Pero Jesús cantando, ¿no? Este es el día que hizo Jehová. Tremendo, tremenda la visión. ¿Alguna pregunta más?